Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente desde nuestro canal Foro Cultural. Estamos nuevamente con el doctor Olvin Rodríguez. Como hicimos alusión anteriormente, él es el escritor del libro Derecho Individual del Trabajo. Doctor, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Muy buenas tardes, abogado, un placer saludarlo. Doctor, tenemos una pregunta en concreto que hacer, pero nos gustaría que nos hiciera mención usted a viva voz sobre su academia. Se gradúa como abogado en la Universidad Nacional Autónoma y el doctorado que saca en Italia. Nos gustaría que nos hiciera remembranza un poquito de esa memoria suya, por favor. Bueno, mi currículum no es muy extenso, ¿eh? Yo soy maestro de educación primaria, luego estudié trabajo social, después estudié la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma y luego fui a sacar estudios de doctorado en la Universidad de Roma, la Sapienza. Debo decir que en aquel momento y ahora sigue siendo la universidad que ocupa el primer lugar dentro de las universidades italianas. Es una universidad estatal y naturalmente su gran potencial es y siguen siendo los estudios de Derecho. Esa es mi formación académica, digamos, en el campo del derecho. En otros campos he estudiado otras cosas, pero no vienen al caso. Doctor, muchas gracias. Como usted se caracteriza muy... la humildad se refleja en usted. Le felicito por eso. 25, 30 años de conocerlo. Como se lo mencioné ayer, que nos encontramos de una forma sorpresiva. Una de las preguntas que queremos y tenemos en el tintero es esta, doctor. Yo siento que usted quiere evolucionar el derecho laboral en Honduras, que es muy necesario. Pero ¿no cree usted que esto sea un idealismo de su parte y que esto no venga a ser muy mirado para bien del derecho laboral por la política vernácula que tenemos en nuestro país, la cual está vinculada con, voy a decirlo de esta manera, con actos de corrupción como cuáles? Le voy a mencionar uno para que se comprenda la idea, que jueces, magistrados y personas que están en eminencia, en representación de las leyes en nuestro país, han sido puestas por políticos. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la primera cuestión es que su inquietud es muy legítima y debe ser la inquietud de mucha gente, porque cuando hay resistencia a los cambios se busca tildarlos con cualquier mote, y uno de las expresiones que generalmente se tiene es decir, no, en Honduras no pueden haber cambios porque somos un país pobre, porque vivimos en una eterna crisis por los efectos de la pandemia o por los efectos de los huracanes y de los demás desastres políticos y sociales, Pero fíjese que yo le voy a responder a quienes así piensen que los cambios en la historia de la humanidad nunca se han dado en momentos de bonanza. La solidaridad del ser humano siempre se ha despertado ante la amenaza, ante sucesos políticos, naturales o culturales que se hayan dado. Cada vez que la humanidad ha sufrido un desastre, entonces vienen al tapete de discusión los programas de solidaridad.
o cada vez que ha habido una amenaza para el sistema político, siempre ha habido una respuesta para saltar y para enfrentar esa situación. Por ejemplo, cuando el marxismo está en su pleno auge, o sea, está en vida de Carlos Marx, venía evolucionando tanto las ideas del socialismo, estoy hablando de 1870, 1880, que salió en 1848 el manifiesto del Partido Comunista. Y el manifiesto del Partido Comunista decía que un fantasma venía recorriendo a Europa y que venía arrasando con todo, y que ese era el fantasma del comunismo. Entonces, ante el miedo al comunismo, vino una reacción en 1881 por parte del canciller de hierro de Alemania, un hombre de ultraderecha que se llamaba Otto von Bismarck, y dijo: si nosotros no hacemos los cambios, los van a hacer los comunistas. Y entonces Otto von Bismarck va a ser quien en la Constitución de 1881 instaura por primera vez los seguros sociales, lo que se llamó el Seguro Social Bismarckiano. O sea que el Seguro Social Bismarckiano sale para oponerlo a los avances de las ideas del socialismo de aquel momento. Pasa ese momento histórico. ¿Qué pasa en México? Después de la dictadura de Porfirio Díaz, de 30 años de dictadura, viene en México los cambios y viene la revolución que va a terminar en México en 1917 con la Constitución de Querétaro, la constitución más evolucionada de su época en aspectos de conquistas sociales. Luego viene, por ejemplo, la etapa de la recesión en los Estados Unidos, en la década de 1929-1930. ¿Qué surge en Estados Unidos a raíz de esa crisis? Surge un proyecto del presidente Franklin Delano Roosevelt que se va a conocer como la política del nuevo ideal, donde las masas de medias y los trabajadores se vieron beneficiados con programas de naturaleza social. Pero todavía más, termina antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Ante los desastres de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra emerge lo que se conoció como el Plan Beveridge de 1947, promulgado por Sir Winston Churchill, que significó el plan de seguridad social más avanzado de aquella época, seguido de Nueva Zelanda, después Italia con su Servicio Sanitario Nacional, emerge la OIT, emergen las Naciones Unidas, producto de ¿qué? De la crisis que dejó la posguerra. En Honduras, ¿cuándo se da el gobierno de Vida Morales? Después de la huelga de 1954, después de la dictadura de Carías, viene la reacción de los pueblos y entonces, como consecuencia de la gran huelga del 54, en Honduras vamos a tener la primera constitución social de 1957. Van a hacer la seguridad social, van a hacer la reforma agraria, se va a instaurar el Instituto de la Vivienda, o sea, se va a instaurar la ley de educación, creando la Escuela Superior del Profesorado, la Escuela de Servicio Social, la Junta Nacional de Bienestar Social. O sea, que Honduras es un ejemplo de que después de una crisis como la que se vivió en la década del 50, la reacción, la propuesta de un gobierno visionario fue
salir de la crisis proponiendo cambios sociales. Usted se imagina, abogado, lo que debe haber significado para Vida Morales decirle por primera vez a las empresas de Honduras: señores, ustedes ahora van a tener que cotizar para beneficio de la salud de los trabajadores. Entonces instaura el seguro social solidario con los aportes de los patronos, de trabajadores y del Estado. O sea, que si a mí me dicen, no, es que acaba de pasar la pandemia, Vida Morales no lo anduvo pensando 2 veces y dijo: este es el momento de las transformaciones. La solidaridad solo es posible despertarla en las épocas de crisis. Y Honduras está viviendo una época de crisis de la cual solo puede salir adelante dándole respuesta a este modelo neoliberal que ha empobrecido a las masas de los trabajadores, que ha precarizado la seguridad social, que ha disminuido la organización sindical, que la contratación colectiva se ha debilitado a un grado de casi inexistente. Entonces, estamos viviendo una época de crisis que solo se puede superar con un gobierno transformador, que un gobierno dentro de los procesos de desarrollo priorice al ser humano, porque los últimos 30 o 40 años de los gobiernos de Honduras, la prioridad fue el capital, fue el mercado, fue la inversión, no fue el ser humano. Nos vendieron muchas ideas. El presidente Rafael Leonardo Callejas, en su primer discurso de gobierno, dijo que el modelo que él traía iba a significar como una especie de mancha de aceite, que primero se iban a hacer ricos los ricos y que eso iba a derramarse en beneficio de los pobres. ¿Cuánto ha pasado desde que el licenciado Rafael Leonardo Callejas hizo esa falsa promesa? Y lo que el pueblo ha tenido ha sido empobrecimiento. Entonces nosotros, nuestras propuestas, nuestras iniciativas de política social deben ser orientadas para superar la crisis. Y dirán, si es que no hay dinero. El dinero ha existido, lo que pasa es que se lo han robado. Entonces, ¿usted cree? Lo que no ha habido ha sido voluntad. Ahora yo miro cuando los pobladores, esos indígenas, lencas de San Miguelito, de Reitoca, de Alubarén, de Curarén, hoy miro que les están construyendo una calle digna. ¿Por qué? Porque hay voluntad de solidarizarse con ese sector de la población. Igualmente, el seguro social antes era muy bueno, pero se robaron el dinero y ahora no hay medicamentos y ahora no hay el instrumental y ahora los doctores están mandando a los pacientes para sus clínicas privadas. Entonces, la privatización de la salud, la mercantilización de la salud, la mercantilización de la educación. O sea, la educación ahora es cualquier mercancía, desde los kinder hasta las universidades. La primera labor de un gobierno con sensibilidad social es quitarle a la salud, a las medicinas, el carácter mercantil que este modelo les ha dado. Entonces se fija usted que hay políticas sociales que lo que tiene que hacer es voluntad y decisión política para llevarlas adelante. Gracias, doctor. Tiene usted razón. Cuando habló de Bismarck, me recordó a un acérrimo defensor de la democracia que en sus inicios, yo creo que usted lo ha de conocer, Ludwig von Mises. Él fue socialista en un tiempo, pero cuando se dio cuenta de lo sucio y perverso que era el socialismo, a través del doctor Merger, él cambió su filosofía y empezó a luchar por la democracia. Quería compartirle también que está muy maravilloso lo que usted acaba de exponer, porque la gente debe de conocer algo, que la socialdemocracia es muy distinta al socialismo democrático. Que no se confundan estos dos términos, porque el socialismo democrático, podríamos decir, usando las palabras que se usaban en tiempos de Marx,
que usted hizo alusión, podríamos decir que es comunismo, podríamos decir que es ese tipo de filosofía que, como se dice en el manifiesto, en el capítulo 1, dice que los estados deben de trabajar a llevar a un estado a un mismo punto de concentración de poderes. Cuando esta concentración de poderes ha sido ya conquistada por el socialismo, vienen y empiezan a aplicar el capítulo 2, donde están los 10 ítems, que habla de la expropiación, que habla de que usted no tiene derecho a herencias, incluso usted ahí hasta pierde su libertad porque usted no puede decidir ni a dónde viajar fuera de su terruño, sino que está limitado. Tal vez ahora no es lo mismo como cuando comenzó en Cuba. En Venezuela no es cualquiera el que puede salir así, que dice me voy para otro país, sino que está muy restringido. Si no lo hacen emigrando. Yo tengo, en primer lugar hay que dejar claro que el liberalismo es la ideología del capitalismo. Correcto. Y que el marxismo es la ideología del socialismo. Que del liberalismo hay múltiples formas de liberalismo, que del socialismo hay diferentes versiones del socialismo. No se puede hablar como si hubiera un solo tipo de socialismo o un solo tipo de liberalismo. Correcto. Honduras ha vivido en la década del 50 y principios del 60 del siglo pasado, con el gobierno de la República, Segunda República de Evo Morales, vivió la época del liberalismo social, y con los últimos gobiernos ha vivido en la época del neoliberalismo, que ha sido un liberalismo rapaz, que ha sido un liberalismo que arrasó con las instituciones progresistas que había dejado Evo Morales y que se habían construido durante casi 70 años, a partir del Código de Trabajo, de la Ley del Seguro Social. Ahora, la situación, el desastre que ha causado las políticas neoliberales, la privatización, ha sido el empobrecimiento de los pueblos, no solamente del pueblo hondureño, de los pueblos del mundo. Y yo me atrevería a decir, o lo puedo discutir con quien sea, que el mayor enemigo de la humanidad en los últimos 200 años no ha sido el socialismo, ha sido el capitalismo, porque el capitalismo es el que ha hecho todos los desastres contra la naturaleza. El capitalismo es que al ponerse, y el capitalismo tampoco en todas las etapas no ha sido malo, porque hay capitalismos como el de Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera, que lograron matizar el capitalismo con políticas sociales. Son políticas mixtas. Claro, pero el liberalismo, el capitalismo norteamericano ha sido un capitalismo voraz, depredador, que ha hecho cambiar las condiciones por apropiarse de los recursos de los países del tercer mundo, por así decirlo. Entonces, el capitalismo le ha causado mucho daño a la humanidad. Y el capitalismo, ahora que viene un nuevo modelo, está a las puertas, el modelo chino, que se fundamenta en otras bases. El capitalismo norteamericano va a tener que humanizarse, o el modelo chino va a venir a implantarse. Basta con ver que lo que está pasando en Chile, el 80% de las relaciones comerciales de Chile ahora son con China. Yo no estoy diciendo que el modelo chino sea lo mejor. Lo que sí hemos visto es que el capitalismo, en vez de contribuir a la construcción de sociedades avanzadas, progresistas, de comodidad, lo que tiene son pueblos empobrecidos, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. Yo anduve recientemente en la Patagonia y es increíble que las 6 regiones de la Patagonia son regiones en un proceso de empobrecimiento. En Buenos Aires usted mira a la gente sacando la comida de los drones de la basura, en Santiago de Chile, y uno dice, pero
esto es posible en países con tanta riqueza. Son países con riqueza, pero el capitalismo, el modelo los ha empobrecido. Nosotros somos países, Honduras incluso, Honduras es un país con recursos. Usted no se imagina los recursos que tiene Amapala, pero Amapala está empobrecida. Amapala es como un fantasma. Pareciera que ha pasado un huracán que empobreció ese pueblo digno de mejor suerte, porque Amapala tiene el canal de mayor profundidad de todo el área de Centroamérica. Ningún puerto, ni Cutuco, ni La Libertad, ni el otro de Nicaragua, no hay en el Pacífico un puerto con las condiciones que tiene Amapala, pero los dirigentes políticos la empobrecieron. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el puerto en Amapala, lo hicieron en el Enecán, porque un militar que tenía intereses era dueño de las tierras del Edecán y las vendió, y fueron a poner el puerto del Edecán donde menos condiciones había. Y hubo momentos de que en la época del ingeniero Ascona del Hoyo, que Holanda estaba donando el puente para comunicar en Coyolito con tierra firme, pero la corrupción no permitió. Entonces, el problema nuestro es un problema de construcción de una sociedad que tenemos recursos, claro que hay que tener. Bien administrados, Honduras puede salir adelante con sus recursos, pero si ocurre lo que ocurrió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, eso no hay país que se lo soporte, con toda la corrupción que se ha denunciado. O sea, el país lo han convertido en una fuente de enriquecimiento personal, familiar, y eso hay que pararlo, provenga de donde provenga. Entonces, mi apreciación es que la sociedad hondureña puede salir de la pobreza bajo una conducción, bajo un modelo que ponga, como puso Vidal Morales, en primer lugar a la persona humana del trabajador, de la madre. Usted sabe que Vidal Morales, bajo esa filosofía, fundó el Hospital Materno Infantil. Y él decía, el binomio madre-hijo. Y los conservadores le dijeron que para qué levantaba ese edificio, que era un elefante blanco, que eso no iba a servir para nada. Y ahora usted tiene que el hondureño, la hondureña han encontrado en el Hospital Materno Infantil, en el Hospital Escuela y en los otros hospitales públicos, que vemos con satisfacción que muchas de las ciudades de Honduras por fin ahora van a tener hospitales donde las madres, las mujeres puedan ir a parir con dignidad y donde el hondureño pueda ser atendido de acuerdo con la dignidad que su persona merece. Así miro yo una propuesta de cambios sociales que incluye, con esto voy a concluir, para que haya cambio social tenemos que pensar como que tenemos una silla de 3 patas, que si una pata de esas no se transforma, la silla no servirá para sentarse. Reforma laboral, reforma de la seguridad social y reforma tributaria. Si no hay reforma tributaria, no puede haber reforma de la seguridad social, porque la seguridad social requiere financiamiento. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo que en la actualidad los que están en el poder, yo veo que los que están empleados, yo en mi caso, a mí me cancelaron de una forma arbitraria, ellos están contentos y alegres porque creen que hay un buen gobierno, pero es que ellos están bien. Pero ahora que yo estoy de este lado, yo sé el daño y afectación que causan, porque estas personas que causaron y provocaron la separación de mi empleo con el Estado ha venido a afectar lo que mencionábamos ayer, derechos humanos. Yo soy quien sostengo a mi madre, yo soy quien sostengo a mi hermana, quien recibió un disparo en el ojo, y soy quien le proveo todo tipo de medicina. Entonces no solo me llevaron a mí en
palastra, como dicen, sino que se llevaron a mi madre y se llevaron a mi hermana. Los peruanos se preguntan, dicen, y en Mario Vargas Llosa creo que fue el que hizo así, allá en Conversación a la Catedral, en aquel libro de Mario Vargas Llosa, ahí hacen una pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Eso es aplicable para cualquier país de América Latina. ¿En qué momento se jodió Honduras? ¿Y sabe cuándo se jodió? En 1963, cuando con el golpe de Estado de López Arellano desplazaron a un gobierno progresista como el de Villeda Morales, que estaba construyendo nacionalidad, que estaba construyendo patria, que iba a la par caminando con José Figueres, que era el presidente de Costa Rica. Honduras y Costa Rica iban avanzando a la par, como un tren de 2 carriles. Pues, pero el tren de Honduras, los hondureños lo descarrilaron, los costarricenses siguieron, y mire dónde están. Nosotros estaríamos en el lugar que está Costa Rica si los militares no hubieran dado aquel artero golpe de Estado donde descarrilaron el tren de la historia de Honduras. sí, doctor, fíjese que retomando lo anterior que le hacía alusión, que no es el neoliberalismo, no es el socialismo, sino que son las personas que están dirigiendo esta doctrina las que al final lo hacen fracasar, porque se cae en la tiranía, se cae en ese monopolio, en esa centralización, donde no se puede hacer más que lo que el que está liderando, en este caso el gobierno, dice. Si una persona da una opinión, aunque sea muy buena, en contrario a la voluntad o a la arbitrariedad de la persona que gobierna, lo desechan, lo arrinconan hasta que lo alejan de su vista, y ellos empiezan a aplicar esa vulneración a los derechos humanos, que más adelante lo retomaremos en otro video, porque estos son videos que estamos haciendo improvisadamente, porque vamos a entrar a una etapa de podcast donde vamos a ir puntualmente temas exclusivamente de derecho laboral. Estos solo son tics que estamos dando. El abogado ya hizo una disertación espectacular, que de todo lo que dijo el abogado hay algo que yo quiero que quede en claro para todo el que mire este video en YouTube o en TikTok, es que todo lo que él desarrolló viene a afectar a la mano de obra, al trabajador. Y aquí no estamos con el que tiene el capital. Está bien, el que tiene el capital tiene todos los derechos, claro, de recibir su utilidad, sus beneficios de inversión, etcétera, etcétera, pero sin menoscabar también el derecho que le asiste al empleado. ¿Sí o no, doctor? Claro, y los beneficios de las empresas, o sea, el Código de Comercio dice lo que es una empresa mercantil, ¿va? La empresa mercantil persigue fines de lucro, ya lo sabemos todos, pero debe ser un lucro racional, porque no puede poner en precario la vida del trabajador y de su familia, porque entonces la sociedad se destruye y se pierde la finalidad para la cual se estableció el Estado. Entonces necesitamos gobiernos que establezcan equilibrios entre el capital y el trabajo, como sabiamente lo ordena el artículo 135 de la Constitución de la República y el artículo 1 del Código del Trabajo. Claro, o sea, no es que tampoco estamos diciendo que sea malo el capital, no, bienvenido, pero con ganancias racionales. Que no pongan en precario la vida del trabajador y de su familia. Doctor, las últimas palabras para concluir, porque estos, como dijimos anteriormente, estos solo son videos de introducción. Mire, yo creo que el modelo de sociedades ha demostrado su ineficacia, porque cuando los pueblos se vuelven más analfabetas, más pobres, peor alimentados, entonces, ¿para qué existe un Estado? O sea, ese es un modelo fracasado,
cuando tenemos una justicia señalada por actos tremendos, eso quiere decir que hay una justicia fracasada. Cuando hay un Congreso que la gente lo primero que piensa no es que ahí está la gente más honrada del país, sino que está pensando que ahí están los que maniobran y los que evaden la ley, los que se escudan en una inmunidad y que buscan cómo hacer arreglos para salvarse de las leperadas que han hecho, de las intalentadas que han hecho. Entonces, el modelo, y debemos hablarlo en un día de estos, dediquémosle tiempo, pero probablemente no hay instituciones más desacreditadas en este momento que los partidos políticos. Vamos a hablar de esos temas. Claro. Vamos a hablar de esos temas y volvemos a retomar algo de ese libro. No son los partidos políticos, son las personas que están ahí, las que atañan al partido político.